Entre las instituciones que trabajaron inmediatamente, como lo hacen en cada evento, estamos hablando de los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios de Ingeniero White, que tenían esta condición de tener esta profesión, pero también seguramente con el agua adentro de su casa. Ser víctimas como todos los vecinos de la situación de la inundación, pero la necesidad y también esa intención de salir a ayudar. Vamos a saludar al jefe de bomberos del cuartel de Ingeniero White, a Norberto Colache. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para ustedes. ¿Qué es lo primero que recuerda del 7 de marzo? Y lo que recordamos nos trae que previamente el día anterior a la tardecita noche nos comunican desde el municipio que estaba pronosticada una tormenta importante. Creo que nadie suponíamos que iba a ser de la magnitud que fue. Para eso, bueno, nosotros nos fuimos preparando y yo el recuerdo que tengo que también 3 y pico de la mañana empezó a llover y se veía que cada vez llovía más, cada vez llovía más. Yo ingenuamente en mi casa levanté algunas cosas un poco del piso pensando que podía llegar a entrar agua, porque ya veía que el agua estaba en la calle, y me voy para el cuartel. Bueno, ahí todavía en Guaite no teníamos mucho problema. El problema estaba en realidad en la ciudad y en parte de Spur, pero en Guaite todavía eran solamente lluvia fuerte. En eso nos convocan al comité de emergencia, yo concurro para allá, se queda gente en el cuartel. Empezamos a tener salidas, pero típicas de lluvia fuerte nada más. Después vimos que la ciudad sí estaba complicada y a nosotros recién se nos empezó a complicar tipo 11 del mediodía en Ingeniero White. Norberto, ¿y usted ya estaba trabajando, podía mantener comunicaciones con su familia? Porque bueno, también entra esto que decíamos recién, la vocación de servicio y querer saber cómo está su núcleo más directo, ¿no? Sí, en realidad, bueno, a mí lo que nos pasó en general a toda la fuerza de seguridad fue que desde el punto de vista de telefonía, internet, quedamos incomunicados totalmente. O sea que la única comunicación que nosotros teníamos para trabajar, que es la que usamos habitualmente, era equipos radiales, con los cuales nunca perdimos comunicación entre nosotros, pero sí era muy difícil comunicarse con el exterior de las entidades o de nuestra familia en general. Yo hasta recién a la tardecita noche no tuve dato de cómo estaba, por ejemplo, mi mamá. Claro. ¿Y cómo estaba su casa? Porque dijo en algún momento que había levantado algunas cosas pensando que podía entrar un poquito de agua. Bueno, cuando yo me fui de mi casa, el agua estaba en el cordón de la vereda. Llegó al cuartel, yo de ahí después me dirijo a Bahía, me tuve que quedar un día en el centro de operaciones porque no pude volver a Guaite. Yo después cuando volví a Guaite a mi casa no podía ingresar, volví recién el lunes a abrir y ya agua no había, pero había llegado más o menos un metro y de agua. O sea que se fue el viernes y volvió el lunes. Sí, porque después me quedé, como en Guaite no se podía estar en ningún lado, o sea, en definitiva nos quedamos todos, la mayoría en el cuartel, durmiendo como podíamos y comiendo ahí. Norberto, ¿y le vienen a la cabeza muchas anécdotas o tiene algo que que lo recuerda con claridad, algún evento, algún contacto con alguien que a usted no lo conocía, pero que llegó su mano amiga para poder ayudarlo? Sí, en realidad los recuerdos son muchos, porque lo que más me quedó grabado es lugares que hoy paso sin agua y no me imagino cómo pudo haber tanta agua en ese lugar y tanta gente afectada por mucho tiempo con el agua, ¿no? Eso es lo que más por lo menos a mí me quedó. En realidad, por cuestiones operativas, yo estuve mucho menos en la diaria con la gente porque, bueno, nosotros estábamos más en el comando, pero bueno, claro. Por ahí uno lo que sí vive que se encuentra con que la situación lo abruma en la cantidad de llamados que uno tiene y bueno, tiene que ir tratando de seleccionar lo que le parecen más importante con los medios que tiene, con todas las posibilidades de poder equivocarse, ¿no? Recién el intendente decía, se tienen que tomar decisiones. Bueno, ustedes están preparados, ¿no? Pero
me imagino, de cursos y capacitaciones frente a catástrofes, y ahí en el proceso se va haciendo eso que le enseñan capaz en un PowerPoint, ¿no? Sí, lo que sí nosotros tenemos muy claro, que nosotros o practicamos muchas cosas, o los que tenemos muchos años tenemos bastante experiencia, pero cada intervención tiene su particularidad, que hay que resolver algo seguramente en el momento, porque nosotros, por ejemplo, hemos tenido situaciones de mucha lluvia, donde los llamados nos abruman, Sí. pero bueno, por ahí también eso dura un tiempo respetable, capaz que es una hora el momento de mayor, o en algún incendio grande también, como nos ha pasado este verano, que hemos tenido mucho incendio de pasto a la misma hora, o accidente, bueno, uno va resolviendo, pero bueno, en este caso yo creo que esto nos superó a todo, ¿no? En lo que nosotros teníamos en nuestros cálculos. Y se mezcla esta situación de tener que trabajar, pero estar en la misma situación, familiares, amigos, toda gente conocida. Bueno, seguramente a nosotros lo que nos pasó también, que bueno, pasado ese fin de semana que fue el mayor crítico, después nosotros durante la semana que había que seguir trabajando con lugares que el agua no se iba naturalmente o cosas así, a la par también teníamos nuestra gente que estaba en su casa tratando de acomodar también su vida, ¿no? Norberto, le agradecemos mucho por este contacto y el agradecimiento también por el trabajo que hacen siempre, pero sobre todo en esos días tan terribles que atravesamos.